Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rubí de Jesús Cruz. El día de hoy me toca exponer de la materia Derecho Constitucional impartida por el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. El tema de hoy es ¿qué es la Constitución? Comenzamos. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es una carta magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, los cuales son poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y los ciudadanos, fijan las bases para que el gobierno y la organización de las instituciones en que el poder se sientan y establecen, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Uno de los puntos importantes fue que la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. También que entró en vigor en mayo de ese mismo año. Y fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123. ¿Qué es el poder constituyente? Es la denominación del poder que tiene la atribución de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, definiendo la forma de gobierno o la forma de estado de un estado. Esta facultad es ejercida al constituir una nueva reorganización de un estado y al reformar la constitución vigente. Se integra por la Cámara de Diputados, de Senadores y las legislaturas establecidas. El poder constituyente se divide en dos: en poder constituyente primario u originario y en poder constituyente derivado. ¿En qué consiste el poder constituyente primario u originario? Dice que es aquel que crea la primera constitución de un país, actúa como poder constituyente originando una ley constituyente que al aprobar la primera constitución del país está poniendo de manifiesto jurídicamente su nacimiento y una vez su labor cumplida se desaparece. Pero como debe de haber una continuidad es donde sale el poder constituyente derivado, que es el que se encarga de adicionar y modificar de acuerdo a las circunstancias o problemas que surjan. ¿Qué son los poderes constituidos? Es aquel que ejerce regularmente el Estado por medio de las ramas, los cuales es el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es una asamblea que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad. Además de administrar el presupuesto del Estado, los miembros de la legislatura se llaman legisladores. En ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Está conformado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Y el judicial es un poder del Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. Dentro del Poder Judicial, los órganos judiciales o jurisdiccionales son los juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que gozan de imparcialidad autónoma y poder absoluto dentro de la ley. ¿Cuáles son las partes que conforman la Constitución? Se compone de 9 títulos con 136 artículos y 19 transitorios. De los 9 títulos, el primer título está dividido en 4 capítulos. El primero es de los derechos humanos y sus garantías, que es del artículo 1 al 29. El capítulo 2 es de los mexicanos, del artículo 30 al 32. El capítulo 3 de los extranjeros, artículo 33. Del capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos, que es del artículo 34 al 38.
El título segundo se divide en 2 capítulos. El primero es de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, que es del artículo 39 al 41. El capítulo 2 es de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Ese es del artículo 42 al 48. El título tercero es del artículo 49 al 107 y se divide en 4 capítulos. El capítulo 1 es de la división de poderes, capítulo 2 del poder legislativo, capítulo 3 del poder ejecutivo, capítulo 4 del poder judicial. El título cuarto del artículo 108 al 114 habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. El título quinto del artículo 115 al 122 de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Título sexto, artículo 123 del trabajo y de la prevención social. Título séptimo del artículo 124 al 134 sobre las prevenciones generales. Título octavo, artículo 135 de las reformas de la Constitución. Y título noveno, artículo 136 de la inviolabilidad de la Constitución. La Constitución se divide en 2 partes, en dogmática y orgánica. La dogmática, esta abarca los primeros 30 artículos y establece los derechos humanos y obligaciones de los ciudadanos. Y la orgánica abarca los artículos restantes y estipula la organización de los poderes públicos del Estado. Bueno, pues como pudimos ver, aprendimos ciertos puntos importantes sobre la Constitución política, puntos que a lo mejor pues desconocíamos, como quién fue quien la promulgó, sobre qué trata la Constitución, sobre qué nos puede ayudar como ciudadanos mexicanos para podernos pues defender de ciertas situaciones. Bueno, pues esto ha sido todo y muchísimas gracias.